Y esta tarde-noche contamos con la participación, la presencia vía Zoom del diputado del departamento de Cortés, don Luis Redondo, diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU. Allá está con nosotros ahí. Muy buenas tardes, diputado, qué gusto saludarle ahora por esta tecnología, ¿verdad? Un placer que usted nos acompañe en Canal 6. Un gusto también para usted ahí en cabina, todo el equipo que me contactó para poder establecer esta señal. Para mí esto es algo que desde el 2004 venía haciendo a través de otras tecnologías, sí. Y qué bueno que ahora nos está permitiendo comunicarnos al mundo. Así es, es una modalidad, ¿verdad, diputado? Pero usted tiene toda la razón. Usted conoce más bien cómo se tejió desde antes del COVID-19 toda la tecnología y los cambios que ya traían estas plataformas, sin duda. Así es, imagínense, antes era una modalidad de oficina virtual. Y antes se utilizaba a través de los celulares, era raro cuando salían las videollamadas y esas cosas, y ahora ya es una necesidad que salva vidas y que definitivamente va a cambiar la forma en que los humanos o la sociedad nos podamos desempeñar o desenvolver en diferentes aspectos y rubros de la vida y áreas de la vida. Y precisamente hablando de estos cambios y de lo nuevo que ahora nos enfrentamos, se realizó justo el 24 de junio la sesión a través de esta videoconferencia o de este tema de Zoom, una sesión con 65 diputados que la llamaron para 5 congresistas tomar en cuenta todos estos cambios que se tenían con el nuevo Código Penal, que al final de cuentas entró o no entró en vigencia. Es parte de lo que vamos a conocer a lo largo de esta entrevista, diputado Redondo. Finalmente, los congresistas manifestaron que ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, pues se procedió a la derogación de este nuevo Código Penal que para muchos ha traído tantas complicaciones y tanto rechazo. Sí, mire, el Código Penal desde el año 2015, a la altura del 24 de agosto, de ese año se presentó ante el Pleno del Congreso Nacional la noticia de un nuevo proyecto de decreto que supuestamente se iba a ir socializando, y hasta en el año 2016, exactamente el 17 de mayo del 2016, se presentó el dictamen del Código Penal ante el Pleno de Diputados, del cual yo también era parte, y además de que se presentó el dictamen, a lo largo de todo ese año se estuvieron aprobando diferentes artículos que supuestamente se habían socializado y que a pesar de que se había socializado, el día que entró o se publicó en la Gaceta, todos los sectores reaccionaron porque vieron que todo lo que se había socializado no se publicó. Por ejemplo, el sector privado había llegado a ciertos acuerdos o consensos en la mesa que se había establecido con la comisión que se nombró, presidida por Mario Pérez, y cuando ellos vieron en la Gaceta que todo lo publicado era diferente, ahí corrió colegio de periodistas, los periodistas, el área del sector privado, inclusive los que defienden los derechos de la mujer, de la niñez. Todos los sectores corrieron porque vieron que habían sido burlados y que no se había publicado lo que se había establecido en esas mesas de diálogo. Entonces, después de eso, fue cuando entra en vigencia. Recuerden que nosotros fuimos quienes presentamos el proyecto de decreto para que se ampliara el vacatio legis por 6 meses, con la intención que en esos 6 meses nosotros pudiéramos encontrar el camino legal y jurídico para evitar que una normativa que no había cumplido con lo que está establecido en la ley para su formación pudiera entrar en vigencia. Sin embargo, se negaron rotundamente. Para todos es conocido aquella famosa moción que presentó Agapito, el diputado del Partido Nacional del Empira, que fue suplente de Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo, que presentó en último momento una moción donde claramente se reducían las penas para los actos de corrupción que tienen que ver hoy, por ejemplo, para que lo vea claro la gente, con lo que está pasando con los robos de INDEC, por ejemplo, que no paguen los funcionarios públicos por ese tipo de situaciones. Entró en vigencia, nosotros pedimos la ampliación por 6 meses, logramos que se volviera a ampliar y después, en este año, se volvió a ampliar por última vez el vacatio legis, argumentando que no podía entrar en vigencia una normativa porque nosotros estamos en suspensión de garantías constitucionales que está establecido claramente en la Constitución de la República y en el artículo 188. Entonces, no puede, para quien nos está viendo Canal 6, miren,
si hay una suspensión de garantías constitucionales, no puede entrar en vigencia en una nueva normativa. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Congreso estaba obligado a sesionar y por ley teníamos que sesionar. Por eso fue que el secretario de la presidencia, el señor Eval Díaz, dijo unos días antes, del 23, 22 de esos días, dijo, no entiendo por qué el Congreso no ha convocado para ampliar el vacatio legis, porque él sabía que estábamos obligados. Ante esa denegatoria de que no nos convocaban, nosotros presentamos el 23 de junio una solicitud a la Secretaría del Congreso Nacional que fue negada y dijeron a una solicitud de urgencia para sesionar y fue negada. Razón suficiente para que 5 diputados basados en ley convocáramos a una sesión que contó con la inscripción de 86, 88 diputados. Esa fue la inscripción total. Sin embargo, el quórum se estableció con 67 diputados que abrogamos totalmente ese código penal. Y ese mismo día, el día 24 de junio, nosotros enviamos al Poder Ejecutivo. Algunos decían, no lo envíen, porque cuando es extraordinario no es necesario enviar, solo tienen que buscar constitucionalmente la forma de publicarlo. Y lo que hicimos nosotros fue que para que no estaba de más enviarlo, así que lo enviamos. El señor Eval Díaz públicamente dio por recibido el decreto presentado por Jorge Cáliz como secretario de la Junta Directiva Provisional, y cuando da por recibido empieza el término de 10 días que establece la Constitución para que el Poder Ejecutivo se pronuncie. El Poder Ejecutivo tenía 10 días para pronunciarse. En 10 días no se pronunció como establece la Constitución, tenía que venir y sancionarlo o vetarlo. No podía hacer ninguna otra cosa. Hacer otra cosa diferente, como por ejemplo la que hizo Eval Díaz, que un día antes, al estilo de aquella vez cuando la Maxi le diera un volantín, y un viernes a última hora, cuando ya los medios están cerrando, dio a conocer que la Maxi no seguía en el país para que el fin de semana nos agarrara suave en los medios. Hicieron lo mismo. Sin embargo, esa opinión que él dijo no tiene ninguna razón de ser. Sin embargo, sí tiene un concurso de delitos que él cometió porque no se podía pronunciar. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue esperar, y para el pueblo que nos ve, esperar que pasaran esos 10 días. Al ver la denegatoria, fuimos con un notario y tomamos acta 3 veces a la Gaceta. La primera cerrada, la segunda no pudimos hacerlo por correo electrónico. La gerente de la Gaceta, la segunda, no nos recibió. Hicimos cita, quisimos pagar y publicar en la Gaceta, no lo recibieron. Hicimos cita y cuando nos recibió, nos dieron cita para las 10 de la mañana. Y ese día que fuimos a las 10 de la mañana, se apareció la gerente hasta las 12:30 del día, y ese día se le presentó el proyecto de decreto, el proyecto que tenía que presentar, ya aprobado por el Congreso Nacional, y se negó a hacerlo. Eso también, razón suficiente, ahí comete un concurso de varios delitos al hacer esto. Sin embargo, entonces nosotros no acudimos al artículo 216, que es claro, de la Constitución de la República. Nosotros, si en 10 días el Poder Ejecutivo no lo sanciona, no lo veta, se da por sancionado y se ordenará una publicación. Nosotros en la sesión del 24 de junio ordenamos, nosotros ahí en la sesión dijimos, mientras estaban hablando los diputados, bueno, ¿y qué vamos a hacer si no lo quieren publicar? Les comento que ya lo teníamos presupuestado, sabíamos que no lo iban a querer publicar, sabíamos que iban a negar esto al pueblo hondureño, a nosotros en su representación. Y lo que hicimos sencillamente fue decir ahí, bueno, lo vamos a publicar en las redes, lo vamos a publicar en los medios de comunicación, y eso fue lo que nosotros hicimos. Lo dimos a conocer este 3 de agosto cuando hemos publicado en un acto que yo hago un llamado a los medios de comunicación, a ustedes en el canal, y a todos los medios de comunicación, de la importancia jurídica que un poder del Estado le dio a ustedes los medios de comunicación, utilizando, además del Código Civil en el artículo 5, el artículo constitucional que nos permite a nosotros que podamos hacer esta publicación, el artículo 216 de la Constitución, y el artículo 221 que nos permite a nosotros buscar otra forma en casos especiales, y aquí hubo un caso especial donde no se nos permitió la publicación, así que eso fue lo que nosotros hicimos. Por lo tanto, ya ese código penal fue abrogado totalmente. Y algo importante, no, digamos que en el hipotético caso que nosotros no hubiéramos entrado a hacer la sesión y que hubiéramos seguido el juego que seguía la Junta Directiva del Congreso Nacional, no entráramos. En el hipotético caso de que nosotros no entremos a sesión,
ese código no hubiera podido entrar en vigencia en aplicación del 188. Por eso ningún juez y ningún fiscal pudo haberlo aplicado ni podrá ahora aplicarlo, salvo que quiera tener o cometer delitos que van a ser perseguidos. Recuerde que el poder es efímero y cambia de dueño, aunque ahorita haya tanta impunidad como lo del pacto de impunidad que hoy quedó evidenciado. El poder es efímero y cambia de dueño de esos delitos. Sabemos que va a pasar luego, y tiene toda la razón. Nosotros seguimos como medio de comunicación toda la sesión que se hizo en esa oportunidad con todos los diputados que estaban en el momento y estuvimos escuchando pronunciamiento por pronunciamiento de cada uno de todos ustedes, que por cierto usted fue el que dirigió la sesión. Todas las bancadas del Congreso Nacional participaron en la comisión legislativa del nuevo código, diputado. Fíjense que sí, todas las bancadas. A mí me sorprendió que estuvieron los 30 diputados propietarios, se cubrieron los 30 puestos propietarios del Partido Libre, los 26 del Partido Liberal, se cubrieron los 4 del PINU, se cubrieron los 4 de la Alianza Patriótica, y estuvieron 2 conectados del Partido Nacional y hubieron 3 más del Partido Nacional que no se pudieron conectar, y además de eso estuvieron varios suplentes. ¿Por qué no todos los diputados dentro del Congreso Nacional estaban de acuerdo con este nuevo código? Primero porque es de todos conocido que hay diputados que han sido señalados en la red de diputados, en el arca abierta, en el tema de lo que se acaba de conocer como los casos Pandora, entre otros. El mismo presidente del Congreso Nacional fue acusado por la Maxi, y aquí en el Código Penal encuentran beneficios. Por eso fue que el diputado Agapito fue a hacer aquellas reformas famosísimas, y encuentran beneficios que les pueden permitir a ellos conmutar o reducir la pena, no ir a la cárcel o devolver lo robado. Como que ahorita, por ejemplo, todo lo que se llevaron para Inves, después de que lo invirtieron, movieron, devuelvan el dinero y como que no hubiera delito, olvidando todos los efectos que eso produce, como muertes derivadas por ese acto de corrupción descarada. Diputado, pero hubo una gran cantidad de videoconferencias, una socialización con grupos, incluso con estudiantes, con varios profesionales. ¿A qué se debió eso? ¿Qué lo originó? Y si realmente se cumplió el fin del Congreso Nacional en su momento. Fíjense que en su momento el Congreso Nacional hizo varios, antes, estoy hablando del 2015, sí. 2016, una socialización extensa donde se invitaron diferentes actores. Yo mismo estuve ahí sugiriendo en los tipos penales para la aplicación de delitos de tipo electoral algunas sugerencias de tecnología también hice. Pero ¿qué ocurrió? Que todo este montón de actores que estuvieron ahí, cuando sale publicado vieron que era algo totalmente diferente. Por eso es que corrieron otra vez todo el mundo a presentar cuestiones. Yo mismo tengo la nota que mandó el COEP, donde pide que se deroguen un montón de artículos. Por ejemplo, el COEP solicitó que se eliminara los delitos de receptación y lavado de activos. Y en las disposiciones derogatorias del Código Penal también se elimina de la Ley Especial de Lavado de Activos la receptación y lavado de activos. Entonces usted ve ahí que hubo un interés ahí de otro tipo que se utilizó. ¿Pero qué pasó? Que salieron corriendo y después ellos tenían que volver a socializar. Nosotros pusimos en evidencia varios vicios de nulidad, y el Congreso Nacional contrató asesores que nunca estuvieron en la discusión. Yo no los vi, no estuvieron en la discusión, y contrató gente que no conocía el trasfondo. Pueden dar argumentos de cualquier tipo, pero en la formación de este código que no entró en vigencia, hay un concurso de varios delitos que más adelante el pueblo hondureño irá conociendo. Diputado, fuera del Congreso Nacional, ¿quiénes participaron en la elaboración, en el análisis de este nuevo Código Penal? Dice que esa pregunta yo la comparo con una serie que miré hace poco de América del Sur, en una cadena, de que hay gente de los españoles cuando llegaban vendiendo los códigos de las leyes. Algo así pasó. Llegaron con un código que hasta en la redacción tenía redacción que era totalmente aplicable a España. Entonces, un montón de asesores de España participaron en la elaboración de este proyecto de decreto que presentó Mauricio Oliva al Pleno del Congreso Nacional, y después de participar ellos fueron contratados algunas personas que trabajaron en el dictamen, supuestamente un dictamen que debió haberse pronunciado la Corte Suprema de Justicia y no lo hizo. Yo le digo a la Corte Suprema de Justicia, no lo hicieron en legal y debida forma, y lo saben. Por eso que yo espero que no cometan el error de querer hacer alguna leguleyada para que esto sea considerado que entró en vigencia, porque ellos saben que están de manera directa involucrados en la malformación de un
proyecto de decreto que además después la sociedad civil presentó 2 iniciativas ciudadanas. La primera se le negó el derecho a los ciudadanos por la Junta Directiva del Congreso Nacional porque decían que las firmas estaban malas. Imagínense eso. Y después la vuelve a presentar la iniciativa ciudadana y cuando se dictamina esta nueva presentación de la iniciativa ciudadana se cometen errores al hacer este dictamen, que por cierto nosotros también provocamos que se conociera en el Congreso Nacional esta disposición que obligó que se ampliaran a 45 días el vacatio legis por el tema de que además no podían entrar en vigencia una normativa en aplicación del artículo 188 constitucional. Diputado, hay muchas personas, no solamente profesionales del derecho, otros analistas que están en contra definitivamente porque dicen que se trastocan mucho los temas relacionados con actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios. ¿Es esto real? Porque está la otra parte que dice que no es verdad, pero hay como 2 fuerzas ahí tratando de chocar. Sí, mire, las fuerzas que están chocando son abogados defensores de personas que han cometido actos criminales que fueron acusados por la máxima, otros que saben que el hilo, la madeja del hilo lo va a seguir como lo de la red de diputados, que solo fue la punta del iceberg, saben que si no hay una normativa, como por ejemplo el haber aprobado en el Congreso Nacional la adición del artículo 10A a la ley orgánica del Congreso Nacional que da fuero legislativo, algo que por cierto nosotros los diputados del PINU 4 renunciamos a eso al hacer una denuncia, presentar un recurso en la Corte Suprema de Justicia que no ha contestado, otro recurso que presentó el mismo Ministerio Público contra la reforma que hubo el Tribunal Superior de Cuentas, cuando el Fondo Departamental también. Entonces, toda esta normativa que se hizo y que se estableció desde el Congreso Nacional para poder garantizar un tema de impunidad son elementos que no podemos olvidar nosotros y que condicionan en este momento, y condicionaban si hubiera entrado en vigencia o facilitado a estos diputados. Por esa razón es que hay tanto interés de varios diputados y de estos asesores que se contrataron en defender esas posiciones porque, claro, están ganando dinero. Es como en este momento. Hay abogados en este momento que están engañando a varios prisioneros pidiendo habeas corpus en aplicación al Código Penal cuando claramente saben, parece que no estudiaron en la universidad. Mira, hay un montón de abogados que los manda a estudiar de nuevo a la universidad en aplicación del 188. Nunca pudieron haber pedido lo que están pidiendo. Y hay otros que sencillamente yo digo zapatero a tu zapato y eso lo mando con directa e indirecta porque hay gente que son abogados que en la materia que corresponde no aplica. Nosotros nos hemos informado bien, bastante bien. Tenemos asesores, por ejemplo, una doctora que es doctora y tiene una especialidad, una maestría en Derecho Constitucional y un posgrado también. Y hemos tenido asesores de todo tipo y sabemos perfectamente en lo que nosotros estamos actuando, no por nosotros, sino que en defensa del pueblo y usted también que me está entrevistando. Así es. Diputado, nosotros acabamos de transmitir una información del caso conocido como Pandora, ¿verdad? En Tegucigalpa, la resolución, únicamente han quedado 2 personas ahí detenidas, 20 infracción ya con su carta de libertad. ¿Les favoreció esto? ¿Este código? Mire, fíjense que en este momento no, pero ahí hicieron otro tipo de acción parecido al que hicieron con la ex primera dama. No, pero sí les va a favorecer si lo dan ellos por válido o lo quieren aplicar o algún juez se atreve a aplicarlo, que por cierto, aquí le digo a los fiscales, señores fiscales del Ministerio Público, si un juez se atreve a usar este Código Penal, ustedes, señores fiscales, pueden acusar a ese juez, pueden acusarlo por los delitos que corresponden por utilizar una normativa que ya ha sido abrogada por el Poder Legislativo del Congreso Nacional por mayoría de sus diputados y que ha sido de manera legalmente y legítimamente aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, esos diputados se van a querer amparar. Esto es como armar varias cosas. Miren, no solo es el tema de, bueno, si me quieren investigar, que lo manden al Tribunal Superior de Cuentas, allá que esté como 3 años. Luego, cuando venga de allá, que el Ministerio Público me pueda investigar. Y cuando me investiguen, solo devuelvo el dinero que durante 3 años lo estuve trabajando y no me van a perseguir. Algo así es, por decir una manera, un escenario de algo que pudiera pasar. Entonces se armaron legalmente para esto. Y eso es más que evidente. Personas que le han robado al pueblo, que por cierto yo, ahorita que usted dijo Tegucigalpa, al inicio de la entrevista no mencioné, yo me solidarizo, si me lo permite, en la entrevista con la familia del abogado, del diputado Francisco Paz del
libre que acaba de fallecer minutos antes de esta entrevista, nos informaron. Y yo digo esto, las personas que están falleciendo en Honduras no fallecen por COVID, fallecen por la corrupción y también por la impunidad que permite esa corrupción, que se roba los implementos, los medicamentos y los equipos y los hospitales que pueden salvar vidas. A eso de las 6:05 dábamos la información nosotros aquí en Canal 6 del diputado Francisco Paz. Realmente bastante triste porque se tenía mucha esperanza, incluso yo mencionaba, horas antes se había dicho que estaba recuperando. Paz para él, para su familia sobre todo, ¿verdad? En estos momentos de gran dolor, y también solidaridad para todos ustedes ahí en el hemiciclo legislativo que han formado compañerismo en la Cámara, ¿verdad? Aparte de toda esta situación que siempre se discute cuando se trata de leyes. En el tema de los medios de comunicación, diputado, ¿cómo queda? ¿Se hicieron o no cambios de algunas situaciones que afectaban directamente el ejercicio del periodismo o de la libertad de prensa en Honduras? Qué buena pregunta. Mire, aquí hay dos temas importantes. Qué bueno que me hace esa pregunta, pocas personas lo hacen en las entrevistas. Mire, primero, dos cosas importantes. La número uno, en un periodo de vacatio legis, que fue cuando se le quiso dar a creer a los medios de comunicación y a los dueños de medios de comunicación y al pueblo en general, engañados por el presidente de la Comisión y por la Junta Directiva del Congreso Nacional, que hizo reformas en el vacatio legis. No se pueden hacer reformas en el vacatio legis de ninguna normativa, no se puede. Osvaldo Ramos Soto, que fue presidente de la Corte, candidato a la presidencia de la República, les dice, hay grabaciones de eso, estoy cansado, dice Osvaldo, de decirles que no se pueden hacer reformas en el periodo vacatio legis. Por lo tanto, señores de medios de comunicación, señores periodistas, si ese código nosotros no lo hubiéramos abrogado, si no estuviéramos en un periodo de suspensión de garantías constitucionales, a ustedes los hubieran engañado haciéndoles creer que se había derogado algo que tiene vicios en el procedimiento. Y que por eso fue que cuando se engañó al pueblo hondureño diciéndole que iban a derogar toda aquella normativa de la persona jurídica, se metió aquellos delitos de lesa humanidad contra funcionarios públicos y contra militares de alto rango. Y que ahí en realidad estaba un jueguito y que se vieron obligados a tener que volver a derogar 2 veces. Ahí volvió Osvaldo a decirles que no se podía. Esa es la primera cosa. La segunda es, y es contundente lo que digo, mire qué importante el engaño que se pretendía. La segunda es que al nosotros como poder del Estado, después de la sesión del 24 de junio, determinar, acordar y ordenar que se publicara en los medios de comunicación, nosotros le dimos el lugar que les corresponde a ustedes, los medios de comunicación, la importancia legal, jurídica e histórica de reconocer que a través de los medios de comunicación la Constitución ya establece claramente que si el Poder Ejecutivo se pone los moños, para que me entienda quien está viendo, sí, y no quiere que se publique algo como acaba de ocurrir, que si la ENAC no quiere que se publique algo como acaba de ocurrir, la Constitución de la República lo dice claramente. Existe otra forma de promulgación. Además, se ratifica en el Código Civil en el artículo 5 también. Por lo tanto, nosotros le dimos la importancia que se debe de dar a los medios de comunicación publicándolo, y se publicó en diferentes medios de comunicación, que por cierto estamos muy agradecidos por este ejercicio democrático donde se demuestra además que la gente copió en todas las redes sociales, copió este decreto, lo cual le da legitimidad y ya está en vigencia. En vigencia, es decir, que no entró en vigencia el Código Penal, pero que sigue el mismo código que estaba antes porque nunca fue derogado. Sí, nosotros incluso en nuestras páginas de redes sociales estuvimos pegados a la transmisión y después publicamos lo final, el decreto final. Yo, abogado, realmente siempre tengo dudas, ¿verdad? Como periodista de todo esto, siempre se nos persigue y se nos señala. Quiere decir que aquí estamos igual que al inicio, eso que nos dijeron que las injurias, las calumnias, la difamación, que todo eso, que tuviéramos tranquilidad, al final de cuentas sigue pesando como una cruz entre nosotros. Y ahí es una manera también de aplicarnos una ley mordaza. No, le voy a decir que no. Nosotros salvamos al gremio periodístico de eso en vista de que abrogamos ese código, por lo tanto, no hay por qué temer. No hay ningún periodista ni ningún medio de comunicación al cual le pueden aplicar eso porque nosotros abrogamos totalmente ese código, pero esa es la intención que había y yo se lo digo claramente, son los hechos, no es mi posición, no es que yo no quiera un código, es que hay cosas buenas en ese código, por supuesto que habían cosas buenas,
pero también hago un llamado a través de Canal 6 porque sé que lo están viendo y sé de la importancia de este medio de comunicación a quien ha permitido que me pueda dirigir al pueblo hondureño. Para todos los que están de otros países que hacen solicitudes de extradición, les solicito como diputado representante del pueblo que me eligió y en nombre de los compañeros diputados del Congreso Nacional que abrogamos ese código, que le den, que pongan a hacer un estudio del artículo 9 del Código Penal para que vean la clara intención de quienes pretenden que ese Código Penal se dé por válido, de el principio para poder coartar, para poder limitar la extradición. Ahí está. Estudienlo, que no sean mis palabras. Revísenlo y van a ver que estos son los hechos los que hablan claramente. Explíquenos lo que se realizó ayer, los actos que ayer se realizaron en torno a la abrogación del Código Penal y por qué se hizo, por qué se realizaron al final. Mire, esto es algo que nosotros ya teníamos planificado, sabíamos que no iban a querer publicar, como le dije hace un momento, y lo que hicimos fue esperar el tiempo prudencial para poder actuar. Una vez que vimos que la ENAC no quiso publicar, después de haber hecho diferentes visitas, ante esa acción nosotros lo que hicimos fue hacer la publicación del decreto para que cumpliera con todo el proceso que una ley requiere y la finalidad principal, que es la publicación para que el pueblo se entere. Mire, la Gaceta del Pueblo Hondureño fue creada para que cuando se haga una nueva normativa se publique ahí y usted la pueda ver y conocer. Esa es la finalidad. Eso fue lo que se hizo ayer, dar a conocer que se había cumplido con esa finalidad para aquellos que decían que fue una reunión de amigos, la sesión del 24 de junio para tratar de deslegitimar, para aquellos que pretenden ignorar, que inclusive nos acusaron a nosotros en el Ministerio Público, para aquellos que han dicho cosas que no tienen ninguna base o falta cierto conocimiento, que por eso es que yo les digo que vuelvan a la universidad a estudiar, que en realidad lo que ocurrió ayer fue que diputados del Congreso Nacional dimos a conocer a través de los medios de comunicación lo que ya estaba en los medios de comunicación. Y con eso se cumplió que el Código Penal de la Impunidad, como todos lo conocemos, no entrara en vigencia. ¿Ha considerado que se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, diputado? Totalmente. Y por cierto, qué buena pregunta nuevamente. Sí, se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los que creen que nosotros actuamos mal. Por supuesto que lo pueden hacer. Como también ya el CNA presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Penal, que por cierto, ningún juez, ningún magistrado se puede pronunciar porque va a conocer de ese recurso y lo tiene que resolver, aunque ya lo aprobamos nosotros. Cuidado, porque los que se han pronunciado están cometiendo delitos. Así que ojo con eso, porque ya está pasando y nosotros simple y sencillamente vamos documentándolo todo. Recuerden algo, a los jueces que se prestan a eso, los magistrados o los fiscales que quieran utilizar este código. Recuerden que el poder es efímero y cambia de dueño y nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. Diputado, yo quiero agradecerle mucho su comparecencia hoy aquí en Canal 6 y en Noti 6 Estelar, en esta sección en la que también nosotros nos informamos, aprendemos a diario, esto es así, y más de ustedes que tienen una labor tan delicada ahí en el Congreso Nacional, como usted bien ha mencionado, a favor del pueblo, porque son nuestros representantes. Yo le agradezco mucho y más porque usted es el representante aquí en el departamento de Cortés y somos bien beligerantes, sin duda alguna, diputado Luis Redondo. Sí, nosotros en Cortés, al igual que Canal 6, hacemos la diferencia en el Congreso Nacional y el pueblo de Cortés también. Solamente decirle que esto no es con afán de protagonismo, ni política, ni nada. En realidad, esto es defender el Estado de Derecho que requiere de una revisión profunda para que nosotros podamos garantizar la seguridad jurídica y que no haya más impunidad en el país. Gracias a Canal 6 por este espacio y nuevamente me solidarizo no solamente con la familia de Francisco Paz y los compañeros de Libre que están en este momento con dolor, sino que con todas esas familias que han perdido algún ser querido por lo de COVID. Que Dios nos bendiga y muchísimas gracias a ustedes. El diputado Luis Redondo del partido
Pino, socialdemócrata, ha estado con nosotros en esta entrevista del día, bastante explicativo en temas que realmente nos interesa como nación y que debemos de estar pendientes realmente. Estas son las situaciones que los hondureños no debemos dejar de pasar, ¿verdad? Conocer en la ley y tal como es el Código Penal lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con esta abrogación y lo que vendrá. Más casos como este, que es importante que los tengamos en la palestra pública, y usted lo hace a través de Canal 6.